Jesús de Nazaret había sido invitado a la fiesta de la boda de Cana con sus discípulos. Eso nos da a entender que Jesús fue invitado a un evento privado, a algo realmente privado. Jesús formaba parte de ese círculo familiar. Y más cuando nos dice que María ya estaba en la fiesta. Es muy probable que María haya sido la organizadora por la manera en la que se desarrolla el texto, de que María ya se encontraba en el lugar. Y cuando María le dice a Jesús que se había acabado el vino, nos da a entender que María estaba organizando la fiesta o era colaboradora de la fiesta. Tenemos que ver aquí que cada vez que Jesús habla con alguna mujer, cada vez que Jesús tiene un diálogo con alguna mujer, ya sea María o María Magdalena o Marta o María la hermana de Marta o la mujer del pozo de Jacob, estamos hablando de que es Dios hablando con Israel, es Dios hablando con la iglesia. Y el diálogo resulta muy interesante porque ya se estaba acabando el vino. El vino representa para las fiestas casi lo más importante, es lo que le da la continuidad a las fiestas. En ese momento, en el Medio Oriente, el novio es el encargado de proveer el vino. El novio tiene que dar el vino. El novio no puede quedar mal con el vino. El novio no puede prescindir de proveer el vino en una fiesta, y suficiente vino para que dure durante toda la fiesta. Y María vio la situación. María vio que se estaba acabando el vino y ve una solución práctica. Aquí hay mucha tela que cortar y hay soluciones abiertas. Aquí podemos ver que María le dice a Jesús, se está acabando el vino, no tienen vino. Es muy probable que Jesús, como el jefe de la casa, el hombre de la casa, recordemos que Jesús era el que estaba al frente del taller, la palabra dice que él era el carpintero. Era muy probable que Jesús tuviera la capacidad económica para ir a buscar el vino. Eso implicaba que había que ir a una bodega, a una tienda, y había que comprar el vino. En ese momento, Jesús le dice a María: ¿qué tienes conmigo? Aún mi tiempo no ha llegado. Esto es una declaración importante. Aquí hay un diálogo traído por el Espíritu Santo. María representa a la nación de Israel. No tienen vino. El vino hace mucho que se había acabado en Israel. Hace 450 años Israel ya no tenía una comunicación con Dios. Hace 450 años que Israel no tenía palabra profética. Hace 450 años que no había palabra de Dios. Hace 450 años que no había un pastor que guiara a la nación de Israel a través de todos sus problemas, a través de este mundo, a través de la convulsión que siempre ha traído Satanás al mundo. Y vemos que Jesús le dice: aún no ha llegado mi tiempo. Esto tiene dos acepciones que podemos ver aquí. Y es que aún no ha llegado mi tiempo de manifestarme como el novio de Israel. Si bien es cierto, había un novio en esa fiesta, pero el verdadero novio de Israel estaba en esa fiesta. María, como Israel, dice: no tienen vino. Todos los maridos en adulterio espiritual que había tenido Israel, se les había acabado el vino. Israel no tenía y se lo dijo posteriormente Jesús a la mujer del pozo de Jacob: 5 maridos ha tenido y aún el que tienes no es tuyo. Israel había estado en un adulterio espiritual terrible. Israel estaba bajo el dominio romano y había estado bajo el dominio griego,
Y Israel estaba totalmente devastada. No había alegría en Israel, no había palabra en Israel. Se había acabado el vino totalmente, pero había llegado el verdadero novio de Israel. No era su tiempo de manifestarse, pero sí que había llegado. Y si bien no era su tiempo, Él es capaz de anticiparse, Él es capaz de, antes de tiempo, antes de dar un poco de vino, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y en ese momento, Jesús de Nazaret, por respuesta, por mandato, por providencia del Padre, porque Él no hace nada sin que escuche al Padre que primero lo haga, que primero lo diga o lo ordene, mandó a los servidores que echaran agua en las tinajas de piedra. Esas son aguas, esas son tinajas preparadas para la purificación según el rito judío. Se usan para las clases de rito de purificación. Los servidores habían llegado con María o estaban con Jesús, porque María les dice a ellos, hagan todo lo que Él les dijere. Y Jesús, inspirado por Dios, mandado por el Padre, le dice a los colaboradores, echen agua en estas tinajas. Muchas preguntas pudieron haber pasado por la mente de aquellos colaboradores. Y es que dicen, estamos necesitados de vino y nos manda a buscar agua en tinajas en las tinajas de la purificación. Porque, imagino, la pregunta no lo registra la Biblia. Es muy abierto para conclusiones. De que hayan preguntado, ¿por qué no nos mandó a buscar las tinajas donde estaba el vino? Los odres donde estaba el vino. Nos mandó a buscar agua en las tinajas de la purificación. Por un lado no lo vieron tan extraño, porque eran tinajas donde se echaba agua para la purificación. Dice que llegaban a llenarse con 2 o 3 cántaros de agua. Así que tuvieron que haber hecho varios viajes para llenar esa tinaja. Y aquí lo que vemos es que cuando el agua es puesta en las tinajas, dice que eran 6 tinajas. Este número 6 nos recuerda a todos los creyentes, nos señala que 6 es el número del hombre. Estamos hablando de que estas tinajas representan al hombre. Jesús no puede echar el vino nuevo, el mejor vino, en tinajas o en odres viejos. El vino nuevo, el mejor vino, se echa en odres nuevos. Esas tinajas nunca habían recibido vino, porque eran las tinajas que se usaban para la purificación. Solamente habían recibido agua toda su vida. Esto nos habla de que Jesús va a traer vino a aquellas tinajas, aquellos hombres que se quieran purificar, aquellos hombres que quieran vivir dignamente para el Señor, que quieran vivir en la pureza del Señor. Él va a traer ese vino a esas tinajas, a esa iglesia, a esa nación, a ese hombre, a esa mujer que quiera purificarse. Él va a echar su vino, su alegría, su pacto, su gloria, la va a poner en esa tinaja nueva. La gloria de Dios resplandecerá. Otra cosa que nos dice es que Él directamente no echa el vino se produce dentro de la tinaja, se produce dentro del hombre por la acción del Espíritu Santo y por la palabra de Él. Si bien es cierto, su tiempo no había llegado de proveer el vino. Y esto nos habla de que Él hace todas las cosas nuevas. De lo que no es, hace lo que es. Del agua hizo el vino. Y con esto decimos que todo lo que pedimos al Señor, todo lo que no es ahora mismo, Jesús es capaz de hacer que sea. Todo lo que no es, que nosotros queremos, según la palabra, según nuestros deseos, que están alineados con Dios, queremos que sea. Y no es, pues, no es la sanidad física, no es hay escasez, hay problemas familiares, hay problemas legales. Bueno, de lo que no se ve, ahí donde no se ve, Jesús es capaz de hacer que se haga. Del agua es capaz de formar vino. Segundo punto que vemos aquí es que
Eh, Jesús era el Cordero de la Pascua. Podemos ver según la palabra del Señor que tiempo después se iba a cumplir la fiesta de la Pascua. No era el tiempo de Jesús. Por eso también le dice, por eso es una conversación guiada por el Espíritu Santo. Le dice, aún no es mi tiempo. Y era cierto, aún no era su tiempo de morir. De ahí en 3 años Jesús iba a morir por nuestros pecados. Pero con ese acto él estaba demostrando que ya no iba a ser el hombre purificado parcialmente con agua. El hombre iba a ser purificado de esos 3 años en adelante hasta el tiempo de hoy con la sangre derramada de su cuerpo. Por eso dice la palabra del Señor que reunió a sus discípulos en la última cena y le dice que es la copa de vino, esta copa de vino es mi sangre que es derramada por vuestros pecados. Él con ese acto de transformar el agua en vino estaba diciendo, esta es la sangre que limpia y que cubre todos los pecados. Solamente a través de mi sangre los pecados serán borrados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Él estaba diciendo en ese momento, este es el vino que representa mi sangre. De aquí en adelante los pecados serán limpios con mi sangre. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar pecados. Estamos hablando de que de ese tiempo en 3 años se iba a cumplir la Pascua. Por eso el texto empieza diciendo en Juan 2, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Al tercer día después, vemos que la Biblia cuando habla de días, te habla de un día, te habla de un año. Estaba profetizando el evento que de ahí en 3 años lo que iba a purificar el hombre ya no iba a ser el agua, y la purificación no iba a ser parcial, que iba a ser total por medio de la sangre del Cordero derramada por nuestros pecados. Lo tercero que vemos aquí es que pudieron haber pasado muchas cosas por la mente de los colaboradores, y es que los mandaron a buscar agua, no vino. Pero cuando le dan el agua al maestresala, el agua, no salió agua de la tinaja, salió vino de la tinaja. Y eso nos hace saber y reflexionar que tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor, obedientes a lo que el Señor nos pone por delante, obedientes a lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Echa agua en la tinaja. Señor, pero estoy pidiendo vino. Echa agua en la tinaja. Porque los propósitos de Él son grandes. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Así como el cielo es más alto que la tierra, así son sus caminos más altos que nuestros caminos. Lo más insensato de Dios es más sabio que toda la inteligencia y sapiencia que los hombres. Los métodos que Él utiliza son métodos que el hombre no utiliza. Por eso la Biblia dice que las cosas de la cruz son locura para los que se pierden. Por eso los métodos de Dios a veces parecen insultar la inteligencia, a insultar la sabiduría del ser humano. Sin embargo, debemos obedecer a lo que el Señor dice, porque de esa manera obtendremos lo que Él nos dice. Cuando pensamos que no vamos a tener solución, cuando pensamos que estamos en lo más bajo, cuando pensamos que estamos en la más grande de las escasez, cuando pensamos, si mantenemos la fe y hacemos lo que Él nos dice, en el momento preciso el agua se convertirá en vino. Hoy el Señor te dice, tu agua se convertirá en vino. Dios te bendiga.